Buenas a todos. Esta grabación corresponde a la explicación de la unidad de trabajo 5 sobre generación de servicios en red. Las redes informáticas son sistemas que nos permiten conectar equipos y compartir información y recursos, ¿no? Mejorando el rendimiento de sistemas, organizaciones, etc. Entre sus ventajas principales se encuentran la reducción de costes, la facilidad para organizar grupos de trabajo y mejoras en seguridad y administración. Los servicios en red son esenciales para proporcionar estas ventajas y cada servicio en red está diseñado para cumplir una función en específico, como administrar configuraciones, gestionar recursos, acceso o facilitar la comunicación. Por ejemplo, el servicio DNS traduce nombres de dominio a direcciones IP, mientras que el HTTP permite la transferencia de hipertexto, por ejemplo. En las redes, los protocolos a nivel de aplicación son conjuntos de reglas que las aplicaciones utilizan para comunicarse e intercambiar datos. Estos protocolos operan en la capa superior del modelo TCP/IP, definiendo cómo las aplicaciones cliente y servidor deben interactuar. Algunos de estos ejemplos más importantes incluyen el FTP, que facilita la transferencia de archivos entre sistemas, el SMTP, que es responsable generalmente de enviar correos electrónicos, el HTTP, que permite la transmisión de páginas web, y el DNS, que traduce nombres de dominio amigables, como por ejemplo una página web de la que nosotros, si queremos entrar a YouTube, por ejemplo, ponemos youtube.es o .com, no ponemos una dirección IP. El modelo cliente-servidor, de nuevo, es la base de estos protocolos. Un cliente solicita un servicio, como descargar un archivo o cargar una página web, y un servidor responde proporcionando el recurso o información solicitada. En las aplicaciones en red, la comunicación se basa en el modelo cliente-servidor, como hemos visto. El cliente siempre inicia la interacción a solicitar un servicio, mientras que el servidor se mantiene en ese estado de espera. Por ejemplo, como para acceder a una página web, el navegador del cliente solicita un recurso al servidor web utilizando HTTP y el servidor responde el recurso solicitado. El protocolo TCP/IP facilita esta comunicación asignando números de puertos específicos a cada tipo de servicio. Por ejemplo, el HTTP utiliza el puerto 80 y el FTP, por ejemplo, utiliza el puerto 21. El flujo de datos ocurre mediante capas. Las aplicaciones codifican datos en un protocolo estándar como HTTP o FTP y luego los datos se pasan al nivel de transporte con TCP o UDP. ¿Os acordáis de las conexiones seguras, de la transmisión de paquetes, de la de asegurarse que llegan bien o sacrificar ciertas de estas características para la velocidad de transmisión que se utiliza, por ejemplo, en UDP? El proceso de comunicación entre aplicaciones en una red pasa por tres etapas especiales, como ya hemos visto repetidas veces durante estos últimos temas, que hay conexión, transmisión y desconexión. Cuando nos conectamos, tanto el cliente como el servidor crean sus sockets, que son los puntos finales de la comunicación. El servidor asocia un socket a un puerto y el cliente conecta con el servidor utilizando ese puerto. ¿Vale? Durante la transmisión, que una vez establecida la conexión, el cliente y el servidor pues intercambian datos, como por ejemplo, el cliente podría enviar una solicitud HTTP, ya no estamos hablando solo de mensajes o datos. Bueno, sí son datos, pero no son solo mensajes de texto plano, y el servidor puede responder con el contenido de una página web y es el cliente el que lo renderiza. Y finalmente la desconexión, pues el cliente y el servidor ambos cierran la conexión y liberan sus recursos. Cada socket es único dentro de la red y se identifica mediante el protocolo, HTTP, FTP, etcétera, las direcciones IP del cliente y del servidor y los puertos origen y destino. Vale. Sobre DNS y resolución de nombres. El sistema de nombres de dominio, o DNS, es, como ya hemos visto, es fundamental para navegación en redes TCP/IP. Es el que nos traduce los nombres legibles por humanos, www.dominio.com, por ejemplo, en direcciones IP que son el identificador único de cada dispositivo en la red. Sin DNS, los usuarios tendrían que recordar pues ese 192.168.0.1, por ejemplo, que vemos ahí, que son, pues, son direcciones largas, complejas, que vamos, que nos haría mucho más difícil recordar dónde están las páginas y
cómo accedemos y es mucho más propenso a errores. Así que como ventajas principales tenemos la facilidad del uso de este sistema, que nos permite recordar estos nombres, la flexibilidad, dado que un dominio puede estar asociado a múltiples direcciones IP, por ejemplo, con el balanceo de carga, y una IP puede tener múltiples dominios asignados, por ejemplo, un hosting compartido. Y la portabilidad. Si un servicio cambia de IP, el usuario no nota la diferencia al final porque el dominio sigue siendo el mismo. Tiene una estructura jerárquica donde el sistema DNS es una estructura que organiza los dominios en niveles. Desde los dominios de nivel superior, como en TLD, como .com o .org, hasta sus dominios específicos, ¿no? Como .murciaduca, .es, lo que sea, ¿no? Por último, los servidores DNS distribuidos resuelven las direcciones de los usuarios accediendo a bases de datos que relacionan estos nombres de dominio con sus direcciones IP, asegurando el funcionamiento rápido y eficiente de esta resolución. Vale, protocolo FTP. El protocolo FTP o File Transfer Protocol, si no me equivoco, creo que era ese, es uno de los protocolos más antiguos y utilizados en la transferencia de archivos en redes TCP/IP. Funciona bajo un modelo cliente-servidor, siguiendo el esquema típico de esta arquitectura. Vale, por el funcionamiento básico, el cliente se inicia la conexión utilizando el puerto 21 para enviar órdenes y el servidor responde. Y el puerto 20 se utiliza exclusivamente para transferir estos datos, lo que permite separar las órdenes de control de la transferencia. El usuario del sistema, o sea, los tipos de usuarios que tenemos son los usuarios del sistema, que requiere credenciales válidas en el servidor. Usuario anónimo, que permite acceso público utilizando la cuenta, pues vamos a decir anónimo, ¿no? Como identificación para que el servidor sepa que es alguien anónimo. Y un usuario virtual, configurado sin necesidad de tener una cuenta local en el servidor. Los modos de conexión, pues tenemos el activo y el pasivo, donde el activo el cliente solicita la transferencia y el servidor inicia una conexión al cliente. El problema es que no funciona bien si el cliente está detrás de un firewall, por ejemplo. Y el modo pasivo, que el cliente toma el control total de las conexiones. Y esto sí que soluciona los problemas del firewall. En cuanto a la seguridad, el protocolo FTP tradicional transmite información, incluidas contraseñas, en texto plano. Esto lo que lo hace vulnerable a ataques como la captura de paquetes, y para mejorar la seguridad existen variantes como SFTP, que es FTP sobre SSH, y FTPS, que es FTP sobre SSL, que son pues eso, protocolos de encriptación y de seguridad. A pesar de sus limitaciones en seguridad, FTP sigue siendo una herramienta esencial, especialmente pues, para tareas de mantenimiento y transferencia de grandes volúmenes de datos. Los protocolos SMTP y POP3, vale, sí, el correo electrónico al final es una de las herramientas más utilizadas en TCP/IP, ¿no? Y pues su funcionamiento se basa principalmente en estos dos protocolos. El SMTP, o Simple Mail Transfer Protocol, es un protocolo que gestiona el envío de correos electrónicos desde el cliente al servidor de correo del remitente, ¿vale? Posteriormente, el servidor de origen redirige ese correo al servidor del destino, del destinatario, y utiliza el puerto 25. Por ejemplo, cuando un usuario redacta y envía un correo, el protocolo SMTP se encarga de entregarlo al servidor del destinatario, no al destinatario directamente. Entonces, este servidor almacena el mensaje hasta que el cliente de ese servidor diga, oye, quiero descargar los correos que tenga pendientes. Pues entonces se recupera ese mensaje y se denota como que ha sido enviado. Luego tenemos el POP3, que es el Post Office Protocol, en su versión 3. Este protocolo se utiliza para descargar mensajes desde el servidor al cliente de correo del usuario, ¿vale? Esta es la segunda parte para notar que está enviado. Una vez descargados, los mensajes suelen eliminarse del servidor almacenándose localmente. POP3 utiliza el puerto 110 como estándar para la recepción de mensajes. A diferencia del SMTP, que solo gestiona el envío, POP3 asegura que los mensajes lleguen a manos del destinatario final. Y bueno, pues cómo se integra esto, aunque imagino que ya habréis hilado cómo se hace esto. Bueno, pues el cliente utiliza SMTP para enviar correos y POP3 para recibirlos. El flujo completo sería
Comienza con el remitente utilizando SMTP para enviar un mensaje, que luego es almacenado en el servidor del destinatario. Y por último, el cliente del destinatario utiliza POP3 para recuperarlo. Ambos protocolos en sus versiones tradicionales no encriptan las credenciales ni el contenido de los correos. Para mejorar la seguridad, pues se utilizan variantes como el SMTPS o el POP3S, que como hemos hablado anteriormente del FTP, pues emplean encriptación mediante SSL o TLS. Protocolo HTTP, que es el fundamental en la comunicación de la World Wide Web, permitiendo la transferencia de recursos como pues, páginas web, imágenes y archivos en general entre clientes y servidores. El funcionamiento básico es que HTTP sigue un esquema de petición-respuesta. Por ejemplo, un cliente o un navegador web envía una solicitud para hacer un recurso específico, pues el servidor responde con el recurso solicitado o con un mensaje de error si no puede atender la solicitud. Vaya. Características principales de esto, pues que es un protocolo sin estado, cada interacción entre cliente y servidor es independiente. Para recordar información entre sesiones se utilizan cosas como las cookies o tecnologías complementarias. Su puerto estándar es por defecto el 80 y la identificación de recursos en cuanto a la identificación de recursos es que los recursos solicitados se identifican mediante una URL que contiene información sobre el protocolo, el servidor y el recurso. Por eso es muy importante cuando programamos páginas web y hacemos nuestros clientes HTTP a través de REST o como vosotros queráis, que cuando accedemos a recursos en nuestras URLs sean significativos tanto para nosotros como para el usuario. Pero principalmente para nosotros si lo estamos programando. Algo importante, HTTP no cifra los datos transmitidos, lo que hace vulnerable a ataques. Por eso, para comunicaciones seguras se utiliza HTTPS, como por ejemplo para pasarelas de pago, que combina HTTP de nuevo con SSL o TLS, lo cual pues nos protege la información. Tenéis un ejemplo disponible de un diálogo entre cliente y servidor utilizando el protocolo HTTP en la sección 2.6 del tema 5. Vale. ¿Y qué nos ofrece Java para hacer este tipo de cosas? Pues Java cuenta con herramientas para manejar la conexión en red TCP/IP, permitiendo a nosotros, desarrolladores, crear aplicaciones cliente-servidor de manera eficiente. Estas capacidades, como ya habéis visto, se agrupan en el paquete java.net y pues las principales herramientas de Java, que ya más o menos habéis dado una pincelada con ellos anteriormente, pues son el .NET, que nos ofrece clases fundamentales para crear conexiones, manejar sockets, por ejemplo la clase socket, la clase server socket y la clase inetAddress. Java.rmi, que nos da dentro de los paquetes especializados, pues este nos proporciona funcionalidades para la comunicación remota entre aplicaciones, y Java Mail facilita la implementación de sistemas de correo electrónico. Luego tenemos otro tipo de bibliotecas externas para ciertos protocolos estándar como FTP o Telnet. Java no incluye herramientas específicas en su API estándar y en estos casos pues necesitamos bibliotecas como Apache Commons. Pero bueno, al final hoy en día es muy común importarnos a nuestras aplicaciones bibliotecas externas. La API de Java es muy extensa y muy robusta, pero no todo puede ser oficial porque no se puede manejar todo solo desde la API de Java. Como ventajas tenemos es que la modularidad y extensibilidad de las herramientas de las clases Java para la programación en red pues nos permiten trabajar a nivel bajo utilizando socket directamente, como a nivel alto implementando clases como URL o URL conexión. Y tenéis un ejemplo de estas bibliotecas y componentes pues disponibles en la 2.7, en la sección 2.7. El paquete JavaNet también, pues de nuevo nos ofrece un conjunto de objetos predefinidos que simplifican la programación en red. Estos objetos se dividen en dos niveles principales, bajo nivel y alto nivel, como acabamos de mencionar. A bajo nivel, por ejemplo, tenemos las direcciones IP, que nos representan pues, la clase inetAddress, que nos presenta direcciones IP y permite resolver nombres de dominio. Por ejemplo, pues resolver nombre a través de una dirección IP o determinar si un host es alcanzable.
a través de las clases socket, como habéis visto anteriormente. Pues server socket, socket, datagram socket, etcétera. Y luego las interfaces de red. Con la clase, por ejemplo, Network Interface nos proporciona información sobre las interfaces de red de un dispositivo, como por ejemplo sus direcciones asociadas. Y luego tenemos herramientas de alto nivel como para las URL y URI, donde URL, que es un localizador uniforme de recursos, nos representa la dirección de un recurso en la web, y la URI, que nos permite manipular identificadores de esos recursos. Otros recursos de alto nivel, pues tenemos las conexiones, como URL Connection, que nos maneja conexiones con recursos señalados por un objeto URL. Esto es especialmente útil para leer y escribir en recursos web a través de esta clase, vaya. Y luego HTTP URL Connection, que extiende de URL Connection y se especializa en manejar conexiones HTTP. No tenemos que hacerle un tratamiento adicional. Y pues tenéis un ejemplo disponible de la sección 3.2 sobre el uso de INET address para resolver nombres de dominio y direcciones IP. El uso de URL al final en Java nos permite trabajar a un nivel bajo, a un nivel más alto que los sockets, como acabamos de ver. De nuevo, volviendo a la clase URL, URL Connection nos permite manejar conexiones a datos, conexiones a estos recursos. ¿Qué estructura tiene una URL al final? Consta de varias partes. Tenemos el protocolo, por ejemplo, en la URL http://www.ejemplo.com 2.8080 recursos, hashtag, sección. Pues el protocolo es el HTTP, que es el método de acceso, HTTP, HTTPS, FTP, etc. Luego el host o servidor, que es el ejemplo.com, ¿vale? Que es el servidor donde reside el recurso. El puerto, y esto suele ser opcional, generalmente nosotros no ponemos puertos en las URL, por defecto es el 80 para HTTP. Luego la ruta del recurso, que es dirección dentro del servidor para acceder precisamente a nuestro recurso. Imaginaos que, por ejemplo, queremos acceder a nuestro canal de YouTube. Pues a lo mejor sería youtube.com/mi canal. Pues ese sería el recurso. Y luego sección, porque por ejemplo a lo mejor nos queremos referenciar dentro de mi canal. Imaginaos que está muy abajo el tema de datos personales. Pues a lo mejor la sección la podemos mencionar con la almohadilla sección, ¿vale? Pues tenéis un ejemplo. Bueno, perdón. Las clases Java para hacer esto, ya sabéis, como ya hemos comentado antes, la URL y la URL Connection. Y tenéis métodos como getProtocol, getHost, getFile, que nos permiten analizar su estructura. Y pues nos simplifican mucho el acceso a los recursos en red, independientemente del protocolo en específico. Tenéis un ejemplo disponible en la sección 3.4 para ver ejemplos de cómo se crean y se analizan objetos URL. Vale. Leer y escribir en la clase URL Connection lo podemos hacer a través de una interfaz para establecer comunicación entre una aplicación cliente y un recurso remoto identificado por una URL. Para la lectura de datos podemos utilizar el método OpenStream, que nos abre un flujo de entrada para leer datos de un recurso. Por ejemplo, leer contenido de un archivo de texto, de código de fuente de una página. Tenéis un ejemplo disponible precisamente de esto en la sección 3.5, para leer un archivo mediante una URL. Para la escritura de datos tenemos el getOutputStream, que si el recurso admite escritura, este método abre un flujo de salida para enviar datos a un recurso remoto. Pues esto es útil para enviar información en aplicaciones web o API REST. Como pasos generales, pues podemos definir, crear el objeto URL, abrir una conexión con OpenConnection y leer o escribir un flujo asociado a un recurso. Hay los usos comunes, como descargar archivos, recuperar contenido de páginas web, interactuar con API, etc. También tenéis un ejemplo de escritura en la 3.5 y en la 3.6 tenéis ejemplos de cómo trabajar con el contenido en una URL, ¿vale? Miradlo por favor, para que no solo quedéis con este concepto teórico que os estoy dando yo aquí
y bajéis un poco más a lo práctico antes de lanzaros con las tareas del tema. Vale, vamos ahora a los clientes y servidores de algunos de los protocolos que hemos visto ahora o que hemos mencionado anteriormente. Un cliente HTTP es una aplicación que realiza solicitudes a un servidor web, como ya hemos visto, y procesa las respuestas, siguiendo el esquema de solicitud-respuesta que define el protocolo HTTP. Este modelo es fundamental para los servicios en red, como ya hemos visto. Entonces, operación básica. Solicitud, el cliente envía una petición, por ejemplo, un GET o un POST a un servidor, y el servidor responde con un mensaje que puede contener datos o errores. Clases Java para la programación de clientes HTTP. De nuevo, URL, que representa la dirección de recursos que se quiere acceder, URL connection, que nos proporcione la abstracción de las interfaces a través de interfaces para los métodos que ya hemos visto. Y en cuanto a programación de clientes HTTP, tenemos que a nivel alto utilizando URL y URL connection para manejar la conexión, y a nivel bajo utilizando sockets, ¿vale? Tenéis un ejemplo disponible de cómo se hace. Vais a ver que es muy parecido a lo que habéis visto anteriormente en la sección 4.1. FTP. Para trabajar con el protocolo FTP en Java, pues utilizamos bibliotecas externas, ya que el paquete estándar de Java no nos proporciona estas clases específicas para este propósito. Como recordando un poquito, FTP pues, permite la transferencia de archivos y está basado en una arquitectura cliente-servidor. ¿Qué biblioteca pues, nos permite hacer esto? Pues la Apache Commons.NET, que es una solución pues, muy utilizada que simplifica la creación de clientes FTP. Como clases principales pues tenemos el FTP Client, que proporciona todas las funcionalidades necesarias para conectar con servidores FTP y permite listar directorios, subir y descargar archivos, gestionar permisos. Luego tenemos la FTPS Client, que es una extensión de FTP Client que soporta transferencias seguras utilizando los protocolos de encriptación de SSL y TLS. Y FTP Client Config, que es la interfaz o lo que nos ofrece una forma adicional de configurar clientes FTP para adaptarlos a diferentes servidores. Y pues nada, tenéis en la sección 4.3 tenéis un ejemplo de cómo hacer un cliente FTP. Vamos a hablar ahora de Telnet, que lo habíamos mencionado antes por encima, pero no habíamos hablado mucho de él. El protocolo Telnet, aunque ya no es recomendado para sus problemas de seguridad, es un ejemplo clásico de cómo podemos conectar y administrar un equipo remoto a través de una red. En este apartado pues se explora el funcionamiento de esto, ¿no? Telnet opera en el puerto 23 y permite a los usuarios ejecutar comandos en un equipo remoto. Es muy útil pues, para administrar servidores que no tienen acceso físico, aunque su uso ha disminuido porque debido a que no cifra la información que se transmite, lo que le hace bastante vulnerable. Estos son los problemas de seguridad que hemos mencionado al principio. Por este motivo, pues hoy en día se utilizan protocolos más seguros como SSH y como características del cliente Telnet, pues digamos que se sigue el modelo cliente-servidor que permite enviar y recibir datos a través de una conexión de texto y es útil pues para aprender los fundamentos de la comunicación remota en redes a través del uso a Apache.NET. Apache Commons.NET que nos proporciona la clase Telnet Client que simplifica la conexión y envía y recepción de datos. A ver, tenéis un ejemplo de cómo se hace esto en la 4.4, pero yo os adelanto que a mí no me parece muy interesante porque, como ya os he comentado, este protocolo pues ya no se utiliza. Está bien para aprender cómo se hace. Me gustaría que le echaseis un vistazo, pero es algo que no creo que entre como en los contenidos para evaluar la asignatura. Protocolo SMTP, ¿vale? Del que hemos hablado antes para la configuración de correo.
Como ya hemos visto, el Simple Mail Transfer Protocol es el estándar para enviar correos electrónicos en redes TCP/IP. Pues aquí vamos a hablar de las clases Java que nos permiten hacer un control de esto. En la API tenemos java.mail para una amplificación bastante simplificada. En el primer enfoque tenemos programación con socket. Este método se realiza la conexión con el servidor SMTP directamente enviando comandos y leyendo respuestas a bajo nivel. Y tenéis un ejemplo en la 4.5. Bueno, tenéis un ejemplo de todo esto en la 4.5, ¿vale? El cliente SMTP. Y luego el otro enfoque que no es con sockets es con la API de Java Mail, ¿vale? El uso de Java Mail simplifica la programación para extraer la lógica de bajo nivel de transmitir estos comandos, etc. Esta API incluye clases de métodos que permiten configurar sesiones de correo, modelar mensajes y enviarlos de manera eficiente. Así que pues nada, os invito a que miréis en la 4.5 porque tenéis un ejemplo práctico que se muestra de cómo implementar un cliente SMTP con Java Mail, configurando una sesión, creando un mensaje y enviándolo. ¿Vale? Este sí me parece interesante. Y por último, en cuanto a la programación de servidores, pues os invito directamente a explorar la sección 5 del tema, porque muchos de los conceptos de los que se habla ya lo habéis abordado con anterioridad y vais a encontrar múltiples ejemplos de código relevantes para ello, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de nuevo de gestión de peticiones concurrentes con el uso de hilos y optimización de tiempo de respuesta, porque aquí habla otra vez de la monitorización del proceso y la transmisión. Creo que va a ser una visión muy liviana porque son conceptos que ya habéis manejado tanto en prácticas anteriores como en temas anteriores. Así que pues nada, hasta aquí la presentación del tema 5 y pues nos vemos por las clases.